En 3 años, que es una locura, es una locura. O sea, 3 años es una locura de velocidad, una cosa. Me gané mis primeros $10,000 en un mes. Y el orgullo es otra cosa a la que deberíamos hablar. El orgullo es más las cosas que te hace perder que las que te hace ganar. En el momento que tú tomes responsabilidad de la comunicación con cualquier otro ser humano, es decir, te eches la culpa de los malos entendidos a ti y no al otro, tu vida va a cambiar. La voz más peligrosa que te puede sacar de los mejores proyectos es la voz tuya. La voz interna, lo que te vendes a ti mismo. La historia de dolor que te vendes o la historia de éxito. Buenos días, ¿cómo están? Coño, está increíble, de verdad. ¿Me pueden ayudar? Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Miren, hoy les quiero comentar, justamente hablando y viendo el tema de los podcasts y como los videos interesantes de YouTube. En toda esa búsqueda yo sigo a un señor que se llama José Elías Navarro, que me parece espectacular. No sé si alguno lo sigue, ¿no? Es un tipo que es empresario hace como 20 años. Tiene creo que 46, 47 años me parece, y tiene un canal bien chévere y a mí me parecía bien interesante la forma con la que él expresaba los negocios, pues se me parecía mucho a Guillermo, ¿saben? El amigo mío argentino, todos conocen a Guille, ¿verdad? Bueno, para los que no lo conozcan, Guille es un amigo que mucho tiempo ha sido, digamos, cliente del call center y que bueno, más allá de un cliente típico, vamos a decirlo así, tradicional, es un tipo que a mí me parece supremamente sabio. Y me pareció este estilo también, a lo mejor porque José Elías es español, y empezó a hablar un poco de lo que él le enseñaba como a sus hijos. El tipo, para que tengan como una idea, es billonario. Así que bueno, creo que tiene bastante criterio para hablar de lo que a él le parezca. Entonces este tipo hablaba bien, puntos bien interesantes bueno, le preguntaba en un podcast justamente cuál sería su esquema de los puntos importantes para ser exitoso financieramente. Él conversaba y hablaba de que habían como 5 puntos. De hecho, yo los anoté, que me pareció tan productivo, los anoté, como para que tú tuvieras, sí, éxito en el mundo de las ventas, digamos, en el mundo de las ventas. Primero que nada, que entiendas que en el mundo de las ventas, y esto lo hemos hablado cantidad de veces, él ha hablado un poco de la reputación como vendedor, como trabajador, ser como buena persona, tratar de no generar en los clientes, y esto me llamó mucho la atención, decía, mira, tú puedes sacar como del 1 al 10 qué tan buena persona o mala persona eres, laboralmente hablando, dependiendo de cuánta gente te está esperando en la esquina. Entonces, él decía que evidentemente es complejo porque uno tiene que tomar decisiones difíciles. Dice, ser buena persona dentro de los límites los correctos. Igual no es que si alguien lo hace mal, no es que no lo vas a despedir, tienes que despedirlo. Pero bueno, sabes que cuando despides a alguien, evidentemente es como que esa persona no va a estar demasiado contenta porque al final de cuentas no va a asumir, la mayoría de la gente no asume que lo despediste por su falta de habilidades, por su falta de compromiso, por su falta de puntualidad, sino va a pensar que lo despediste porque tú eres un déspota o lo que sea. ¿Alguno le ha llamado déspota aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? Sí. Yo voy a levantar las 2 manos. Entonces, bueno, tratar de hacer la mejor versión o la persona más agradable y buena dentro de los límites lógicos, porque al final de cuentas lo que te digo, cuando vas a despedir a alguien o cuando le vas a reducir el bono a alguien o cuando vas a tomar decisiones que tienes que tomar como supervisor, tienes que tomarlas. O sea, no vas a dejar de tomar decisiones que son correctas para tu gestión para quedar bien con un operador. Eso estaría mal. Pero en el límite lógico, es más, yo creo que inclusive para despedir a una persona puedes hacerlo de forma educada, ¿sabes? No tienes que hacerlo. Y sé que a veces es difícil, porque cuando despides a alguien, a veces es como liberarte, ¿no? Dice, al fin salí de este mamarracho, pero es donde tiene que venir el control y decir, coño, ¿qué estoy dejando de esa persona que al final me va a esperar en la esquina en Madison? Cuando me vea me va a decir, este bicho es una rata, ¿sabes? Todo este cuento que ya yo lo he vivido y
y lo hemos ido mejorando y corrigiendo a lo largo del tiempo. Bueno, es que antes no sabíamos, o sea, sabíamos cómo ingresar gente y no sabíamos cómo salir de la gente y eso nos trajo muchos problemas, ¿no? Miren esto, noten esto importante. Es que de verdad que me pareció espectacular, bello. Tienes que aprender a sumar, multiplicar, dividir, obviamente, y restar. O sea, las 4 operaciones matemáticas básicas. Bien, o sea, y eso se dice fácil, pero aquí yo estoy seguro que no todo el mundo la tiene tan clara, ¿no? Hay gente, todavía hay gente que saca cálculos que para mí eso es inaceptable que lo saques con una calculadora. De hecho, yo agregaría a eso aprender a hacer y formular reglas de 3. Aquí estoy seguro que hay gente que no sabe formular reglas de 3. La regla de 3 es fácil hacerla. Tú sabes que multiplicas los dos extremos del planteamiento y lo divides entre el otro, digamos, que forma la X. Y si no saben sacar una regla de 3, métanse en YouTube y buscan cómo sacar una regla de 3. Pero el tema no es el saber qué es lo que multiplica y qué es lo que divide. El tema es cómo formulas una regla de 3 y ahí necesitas lógica. No sé si me explico. Entonces, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y dijo algo que tenemos que anotarnos y grabarnos tatuarnos. Para el resto de las cosas está ChatGPT. Literal lo dijo. Para el resto de las cosas está ChatGPT. Aprende a usarlo. Por eso te digo, estoy tan emocionado después de haber escuchado eso, porque decía, todas mis propuestas comerciales, es un billonario, ¿ok? Importante. Todas mis propuestas comerciales las hago con ChatGPT. Dijo ChatGPT, no dijo inteligencia artificial. ChatGPT. Dijo la versión 4O, no la versión 3.5, que ya de hecho no la usamos, pero lo que quería decir, adaptado al día de hoy, probablemente la entrevista será hace un año, 6 meses, no lo sé, es la versión paga. O sea, cómprate tu versión paga y haz tus vainas con ChatGPT pago, porque sí habrá diferencia. O sea, ChatGPT no te va a cobrar $20 al mes por darte lo mismo que la versión gratuita, y eso es lógico, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, saber lo básico de matemáticas, las operaciones básicas te dan primaria, y para el resto está ChatGPT o la inteligencia artificial. Idiomas, por lo menos inglés. Definitivamente es importante. De hecho, nosotros podríamos expandirnos más, estoy seguro, y lo sabemos, si aquí hubiese 2, 3, 4 supervisores bilingües que pudiesen entrevistar a los operadores bilingües y tendríamos campañas bilingües. Eso tiene que ser una meta, porque las campañas bilingües pagan mucho más que una campaña en castellano. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Te abre a la otra parte del mundo. Capacidad de sociabilización o comunicación. Bueno, de eso ahí me quiero extender. De hecho, hoy quisiera terminar las reuniones que dejé pendientes. Me parece que el lunes o el viernes, no recuerdo ahora cuándo nos reunimos, pero quedó pendiente un grupo. Pero con el grupo de la mañana que yo hablaba, con el grupo de supervisores que hablé en la mañana, yo hablaba de lo importante que es la capacidad de sociabilizar con tu equipo. Y sociabilizar no es tomarte una cerveza, sociabilizar es generar vínculos. O sea, es mucho más fácil que tú enseñes a un operador, a un colaborador, y que te pare bolas si hay un vínculo por medio, que si simplemente eres el supervisor de turno. Y tú tienes que entender que ya de por sí en el call center hay una barrera imaginaria, entre el operador y tú. Es raro que tú no pienses en el fondo, y no por mal, que entre nosotros hay una barrera, que está Jorge, el dueño de la compañía, y estás tú haciendo otra cosa que es distinta y que va, digamos, yo para sentarme, okay, es como que tú dices en tu cabeza, para sentarme a hablar con él tengo que entender lo que él quiere. Es mentira, porque al final lo que tú tienes que sentarte a hablar es a entender lo que los dos queremos. Porque aunque tú no lo creas, si a ti te va bien, a la compañía le va mejor. Así de sencillo. O sea, si a ti te va bien, ¿por qué no? O sea, ¿por qué hacer una diferenciación? Pero la hay. Entonces, claro, ya hay un sesgo cognitivo, un paradigma
que tú tienes sobre lo que puede pensar el dueño de la empresa o el supervisor. Pero ¿qué te hace pensar que el dueño de la empresa es un ser humano distinto a ti? O sea, porque de hecho justamente, y ahí es donde vienen lo más difícil cuando tú vas a generar un vínculo con alguien que, y abro comillas, es distinto a ti. En gran medida son las cosas, los paradigmas que tú te metes en la cabeza. ¿Qué puede querer un operador? ¿Qué puede querer un operador en general, hablemos de un colaborador en un trabajo? Hagamos una lista de qué puede querer. Dinero, ¿ok? Dinero, ¿qué más? Crecimiento, ¿ok? Estabilidad, buena mente laboral. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Cómo? Apoyo. Una guía, una brújula, ¿ok? ¿Qué más? Esas 5. Dinero. Fíjate que decimos dinero. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero? Porque cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes. Eso es una realidad. Porque la vida nos ha llevado a tener vidas distintas. Y no digo mejores o peores, simplemente diferentes. Hago la corrección o la sugerencia, más que otra cosa. Cuando tú hablas con un operador, tú no puedes decirle qué es poco y qué es mucho. Porque para él, que es nuevo en la empresa, lo que es poco o es mucho, es relativo. El ser humano conecta por comparación. No sé si me explico. O sea, el ser humano, y a veces hablamos, te digo porque dijiste literalmente algo como, bueno, en el call, las campañas que se hacen mucho volumen, pagan menos comisiones o pocas comisiones. Algo así, no sé si fue textual, pero algo así. ¿Poco respecto a qué? Ya tú le pusiste un paradigma al operador, porque a lo mejor un paradigma que tienes tú en la cabeza, pero porque tú vienes de otra campaña. Pero el operador que es nuevo, que nunca en su vida ha hecho call center, tú le dices que $1 por venta es mucho y para él es mucho. No sé si me explico, o sea, justo lo hablaba y lo veía, y esto lo veía en otro podcast que hablaba de ventas, y es que tú tienes que hacer, o sea, tu negocio, para que un negocio sea exitoso, entre muchas cosas, tiene que evitar, o sea, si es posible, si fuese posible, lograr que el consumidor o el cliente final no comparara. Porque cuando el cliente no compara, tú le pones el precio que a ti te dé la gana. Ahora, si hay uno en el mercado al lado tuyo que es mucho más económico, entonces el tuyo se verá como algo costoso. ¿Sí me explico? Pero si al contrario hay uno mucho más caro que el tuyo, se verá como algo barato. Y por eso es que no podemos nosotros ir, y creo que lo hemos hecho bien y vamos por el camino correcto con el tema de los avatares en Véndamelo, porque la pregunta es, ¿cuántos servicios de desarrollo de avatares hay? No hay. Entonces, el precio es algo muy subjetivo, es lo que consideramos nosotros en la compañía que es lo justo por el trabajo que lleva. No sé si me explico. Ahora, cuando hayan de aquí a un año 20 compañías haciendo avatares, tendremos sí o sí que adaptarnos al precio. Porque el mercado te va a ir contextualizando el precio. ¿Sí me explico? Ahora, en una campaña, te repito, de call center, nada es caro o es barato, nada es poco o es mucho, está en la cabeza de cada uno. Entonces, tú como supervisor, el primero, tienes que entender, el primero que tiene que hacerse un análisis de los paradigmas que tiene, eres tú. Y al final, lo que tú querías decir, o la forma adecuada de decirlo es, puedo garantizarte que las comisiones, la cantidad por venta está adaptada al volumen de venta promedio que se hace en la campaña. Lo que te quiero decir es que tienes toda la posibilidad de ganarte entre 400 y $500 al mes, de forma razonable, con un esfuerzo razonable. Ese es el mensaje correcto. Comunicación. O sea, las habilidades de comunicación para con tu equipo son determinantes. La palabra es determinante. O sea, y muchos de ustedes todavía, yo me siento con ustedes a conversar y no han desarrollado verdaderamente la capacidad de comunicarse de forma eficiente. Cada persona es un mundo y tú tienes que reconocer con quién estás conversando. Yo esto lo leí en un libro que ahora no recuerdo,
les prometo que la próxima sí se los digo, pero estoy seguro que lo leí en un libro, que decía, en el momento que tú tomes responsabilidad de la comunicación con cualquier otro ser humano, es decir, te eches la culpa de los malos entendidos a ti y no al otro, tu vida va a cambiar. Cuando tú te sientas a tomarte un café con alguien que sabe más que tú no puedes pretender, o sea, lo lógico y lo que esperaríamos por lógica es que esa persona sea bueno comunicando y te entregue el conocimiento de una forma adecuada. Pero si no lo hace, es tu responsabilidad, que como te la entregue, descifrarla y tomar lo que te sirve. ¿Sí me explico? O sea, tú no puedes ser una persona tan complicada que el otro tenga que adaptarse a ti. A ver, sí lo puedes ser, pero nunca vas a ser un buen comunicador. La otra cosa que también tienes que, y te sugiero que hagas es, siempre pregúntate, cuando tú te sientas a hablar con alguien que tiene más resultados que tú en económicos, hablando económicamente, o en otra cosa que te interese, el responsable de adquirir la mayor cantidad de información en ese momento eres tú, no el otro. Porque el otro de alguna forma ya la hizo. No sé si me explico. Entonces, porque, o sea, tú dices, coño, Jorge, pero estoy como en el peor momento porque tengo que hablar con mi grupo y que ellos me entiendan y yo hacerme responsable. Pero a su vez, cuando hablo con el coordinador, también me tengo que hacer responsable de que el bicho me... No es obligatorio, pero si lo haces, te vas a convertir en una persona que se te van a abrir de 10 puertas 9. Porque lo único que define y diferencia un ser humano de un animal es la comunicación, más nada. El resto, somos más o menos como parecidos en muchas cosas, digamos, a los animales poco racionales. Digamos, la conciencia de sí mismos nos diferencia, pero la capacidad de comunicarnos con el lenguaje hablado. No sé si me explico. Eso es, en gran medida, y se los decía a los supervisores con los que me reuní, ¿se acuerdan? Que se lo anoté en la pizarrita, que el 90% de mi éxito empresarial tiene que ver con las habilidades de comunicación que yo adquirí en Herbalife durante 9 años. No con los 10 meses que yo estuve en call center. De hecho, cuando yo abrí este call center, no sabía absolutamente nada. Tengo que reconocerlo. Le doy gracias a Dios que yo sabía, o sea, yo no sabía lo poco que sabía, porque a lo mejor si no hubiese abierto la empresa. O sea, yo tenía ¿te acuerdas del cuadrante del saber? Yo, lo que no sabía, era muy grande. Gracias a Dios. Si no hubiese abierto, menos el 2018, menos sabiendo, si hubiese sabido que venía una pandemia el año siguiente, menos hubiese abierto el call center. Pero el éxito de esto es que yo era bueno comunicando. Yo pude venderle, sigo vendiéndole, porque además las ventas con los vínculos no es una cosa de un día, es una cosa eterna. Sigo vendiéndole la idea a Dylan, a María, a Lisa y a los que tienen más de 5 años que pueden hacer carrera aquí. Por eso María dejó 7 años de carrera. Porque, digamos, hay gente aquí que vino y no tenía nada que perder. Es más fácil tomar una decisión cuando de alguna forma no tienes nada que perder. Pero cuando tienes... Ojo, no es que María tenía mucho que perder en ese otro call center, pero bueno, ella no sabía en lo que se iba a convertir esto tampoco. ¿Me explico? O sea, si comparabas objetivamente en ese momento donde estaba y a donde se iba a meter, había que tener visión. Yo no podía pedirle la visión a ella, podía vendérsela, entregársela, dibujarle las imágenes que venían en el futuro. Me equivoqué muchas veces, por cierto, porque además yo le vendí imágenes en 6 meses. Yo también las creía. Es más fácil vender en lo que tú crees. Después, cuando te vas haciendo un poco más maduro como empresario, dices, si hubiese sabido, no le hubiese dicho eso. Pero bueno, yo voy aprendiendo en la marcha como cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que el 90% del éxito o fracaso que tú tengas con tu organización, ustedes que llevan equipos, es que una persona, como ustedes lo dijeron previamente, que gana buen dinero, que tiene un buen ambiente laboral, que se siente como que está en crecimiento, dice, coño, puedo hacer carrera aquí. ¿Sí me explico? Pero ese punto 4 de la comunicación es crucial. Y por eso me detuve aquí a hablarlo y desarrollarlo. Y el quinto punto no me van a creer que creen que puso. ¿Qué creen? María, ¿qué crees tú?
Algo de lo que no hablan generalmente los millonarios ni a la gente que le va bien. Algo que si tú logras algo y quieres vanagloriarte de ese logro, no dirías. Un poco de suerte. Me encanta. O sea, quinta, suerte. Y la suerte, por supuesto, sí existe y es la relación que hay directa entre la preparación y la oportunidad. Ojo, también dijo, todo el mundo tiene flashes de suerte en su vida. El tema es que no todo el mundo está dispuesto, no todo el mundo está preparado para reconocerlos. Porque a ti te puede, y eso me encantó, es verdad. Por eso es que la suerte es la preparación con la oportunidad. Ahora, la oportunidad se te tiene que dar, porque tú puedes estar muy preparado. Pero hay momentos en la vida, y yo los he tenido, en que las cosas se dan. O sea, Mercurio se alinea con el otro y las vainas se dan. O sea, siempre cuento que yo en Herbalife trabajé los 9 años más duros de mi vida. Y yo en Herbalife, lo máximo que llegué a ganar fueron $3,000 al mes. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema complejo. El multinivel es un sistema bien complejo. Y el que te diga que no te está mintiendo. O sea, un sistema en el que inclusive tú trabajando muy duro puedes tener menos resultados que gente que trabaja un poco menos duro que tú. Porque hay un factor suerte. Ahora, también tengo que reconocer que la vida, siendo vida, es interesante porque la vida, yo creo en el karma positivo y negativo. Así como estuve 9 años en Herbalife dándole con todo, cuando abrí Beyond, con todas las posibilidades en contra, 2018, cero conocimiento en call center, en 3 años, que es una locura, o sea, 3 años es una locura de velocidad, una cosa. Me gané mis primeros $10,000 en un mes. Todo es meritocrático, ¿no? ¿Qué tengo yo de suerte? Mi hermana tiene una empresa de recursos humanos y me cobra una tercera parte, una cuarta parte de lo que le cobraría a otros call centers. Eso no es suerte. Claro. Si nosotros no tuviéramos el departamento de reclutamiento y selección, esto no sería lo que es. Por ejemplo, mi primo Jesús, mejor conocido como Tato, tenía trabajando 10 años aquí en estas oficinas y pudo hacerme el contacto con el director. Y además era amigo. ¿Fue planificado que Tato fuera amigo del director de esa oficina? Fue suerte. En la vida se te van a presentar. Ahora, yo aproveché esa suerte. No sé, o sea, yo sabía que tenía esas ventajas. ¿Sí me explico? Para las chicas, hay muchas aquí que son muy lindas. ¿Y tú crees que eso no afecta en tu retención? Y eso tiene algo de mérito, ¿no? Tú lo decidiste, ¿no? Trabajé mucho en el útero de mi mamá para salir bonita. Era una lechuga ya. Como habemos otros que tenemos que, bueno, tú sabes. Es más, ser mujer es una ventaja. Es una ventaja. Tú pides un favor, tú pides un baño prestado en un local cerrado y te prestan el baño. Voy yo y pido ese mismo baño y me dicen, hermano, ¿tú no ves que está cerrado? ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que yo siempre, qué es lo que le sugeriría a ustedes? No sean pendejas. Arréglense. Si ya tienen, ya Dios les dio la genética, échate una ayudadita tú también. Coño, ahora estás versión 3.0. Ahora, eres bonita, te arreglas y eres inteligente, pero además sabes cómo expresarlo. Ya entras ya empieza a cerrarse el abanico donde compites. Porque cuántas chamas bonitas conocemos que cuando abren la boca dices, no puedes aguantar ni 5 minutos hablando. Porque no tienes nada que decir. ¿Sí o no? Leía estos días un post de Juan Diego Gómez que decía, pregúntale a la inalcanzable qué libro de filosofía lee y verás cómo deja de ser tan inalcanzable. O sea, qué buen post. ¿Sí o no? ¿Qué te puedo hablar? No digo aquí yo creo que no existe, gracias a Dios, ya en este grupo tan selecto, todos ustedes se preparan todos los días por ser mucho más inteligentes, preparadas, etc. Pero en la vida real, o sea, en la vida de afuera, no.
La gente está pendiente de ver pendejadas, ¿no? Yo quería agregar a estos 5 puntos que me parecen mágicos, espectaculares, algunas otras cosas también. Algunas otras cosas como supervisor. ¿Qué también es importante? Tu imagen personal, que lo estoy comentando justamente. El verte bien. Yo aprendí hace ya casi 15 años de un buen amigo llamado, entiendo que no, la frase no es de él, pero de hecho la frase es de Jim Rohn, pero la modificaron un poquito y decía, Dios ve tu alma, pero la gente no. Tienes que verte bien. Cultiva el alma para Dios y cultiva tu imagen para el resto. Porque la gente come por los ojos. ¿O me equivoco? No, este celular es muy... ¿Quién tiene iPhone aquí en la sala? Levante la mano. Así. ¿Solo tú? Solo tú, creo. Ya pronto tú te cambias a Android. Cuando tú vengas a varios podcasts, tú vas a decir, ¿para qué voy a botar esta mierda? Porque el iPhone es un tema de estatus. O sea, esa manzanita... Mejores fotos toma el Samsung con el que estamos grabando. ¿Vieron la foto de la luna que publiqué? Eso no lo hará más ningún iPhone hará eso. Pero Mac, Apple, los iPhones se enfocan mucho en la imagen. Y es muy bonito. Las cosas, de verdad que las cosas de las laptops que son de Mac son muy lindas. Muy bonitas, ¿verdad? O sea, estéticamente son muy bonitas. Los teléfonos son estéticamente muy bonitos. A mí me parece más bonito un iPhone que un Samsung. O sea, me parece el tema de los lentes, se ve mejor los tres lentes que tiene el iPhone, aunque sean inútiles. Pero se ven bonitos. El sistema operativo es muy intuitivo y se ve muy bien y tiene muy buenas imágenes, resolución, etcétera. Pero a lo mejor no son los teléfonos más útiles, pero son muy bonitos y por eso la gente los compra. O sea, a lo mejor pasa lo mismo contigo, puede que no sea el más útil, pero es bonito y la gente puede que te compre. Ahora, si puedes trabajar en las dos, sería ideal, porque un teléfono bonito y útil, un verdadero smartphone, un verdadero teléfono inteligente y además bonito, bueno, definitivamente destroza el mercado, ¿no? Entonces, la imagen es algo crucial para nosotros y vuelvo a decirlo, ahorita ustedes se ven espectaculares, increíbles, súper profesional, pero todavía no todos se ven así. Entonces, tenemos que jugar a eso, o sea, tenemos que vernos bien. La mayoría de los supervisores que ya tienen tiempo lo hacen genial, pero los operadores que tienen poquito tiempo, enfócate en eso, o sea, tu imagen personal es determinante. Cuando hablo de imagen personal, no solamente estoy hablando de cómo te ves, te estoy hablando de cómo hueles, cómo huele tu boca, cómo se ven tus uñas, estoy hablando de cómo hueles cerca y lejos, que te puedan dar un abrazo y no digan, ¿qué ha pasado? Tú dices, coño, no, más nunca lo saludo. ¿Para qué hubo? Y quiero cerrar con la importancia de algo que aprendí también en multinivel, y creo que no lo hemos hablado mucho en las escuelas de supervisores, y es la importancia de la ansiedad relajada o el sentido de urgencia. Bien. La ansiedad relajada o el sentido de urgencia. O sea, tú no tienes toda la vida para cambiar. A eso me refiero. O sea, tú tienes que ponerte lapsos, ¿sabes? O sea, uno a veces es demasiado suave con uno mismo. Y como dice la famosa frase, cuando uno es suave con uno, la vida es dura. Cuando uno es duro con uno, la vida se vuelve un poco más suave. Muchos de ustedes, yo los escucho, y tienen un diálogo interno, y de eso es lo que quiero hablar, de ese diálogo interno muy peligroso. De hecho, yo los felicito mucho a los que están aquí porque ustedes han tenido grandes momentos y no tan buenos, y hay gente que no ha tenido nunca buenos momentos, verdaderos buenos momentos aquí, y han decidido quedarse. Y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque compraste un proyecto de carrera. Ahora, el diálogo interno es determinante y la compañía con la que andas también. El tema de tu vocecita, ustedes han leído el libro, se llama La Vocecita. ¿Lo han leído? Vuelvan a leer. O escúchalo en audiolibro, como tú quieras.
La voz más peligrosa que te puede sacar de los mejores proyectos es la voz tuya. Yo no sé de dónde sacó Dylan la frase de no te escuchas a ti mismo. Yo no sé de dónde sacó él eso, pero tú tienes que ser consciente. Esa es la palabra para mí. Consciente, porque la vocecita es inconsciente. Lo que te habla cuando tú estás bajo momentos de presión no es tu yo consciente, es el yo subconsciente, donde se expresan la cantidad de miedos, temores, inseguridades que empiezan a levantarte alarmas que a veces ni siquiera existen. Yo mismo vivo a veces eso. O sea, yo mismo a veces me encuentro hablando conmigo, pero claro, yo hago como stops. Digo, espérate, ¿qué me acabo de decir y qué tan lógico es lo que me acabo de decir? Objetivamente hablando, ¿qué tan lógico es? Porque hay una realidad, y es una frase cliché, y debe ser cliché probablemente. Hoy entiendo que las frases cliché tienden a ser cliché porque son verdaderas. Las frases cliché tienden a ser cliché porque hay verdades muy profundas dentro de esas frases. Pero el pasto se ve siempre más verde a los lados. Hasta que estás ahí. A veces ver a los lados es positivo y a veces no. Porque pierdes el foco. Y hay mucha gente aquí que ha perdido el foco y que se ha ido creyendo que el pasto es mucho más verde a los lados. Y cuando pasa un tiempo, mira, hay dos cosas yo creo que son muy negativas. Y esto ojalá que esto seguro lo van a ver personas que estuvieron en la compañía en algún momento. Y yo siempre se los digo, pero se los recuerdo. Hay un error grande en ser siempre el nuevo del lugar. Hay gente que siempre está haciendo el nuevo lugar, pues se la pasan, yo le llamo los paracaidistas. Se la pasan saltando de empleo en empleo, buscando el empleo que los va a hacer millonarios. Eso no va a llegar. Eso no existe. Es más, eso no existe, te digo de una vez. Lo que existe eres tú volviéndote una mejor versión en un lugar donde eventualmente por tus logros te van a reconocer y vas a empezar a hacer carrera. No solo aquí, pero es que hay gente que es nueva en todos lados. Eso es lo primero. Lo segundo, tener la incapacidad para reconocer que te equivocaste, te fuiste y volver. Porque hay gente, y a lo mejor también es parte de nosotros, yo me imagino, y tengo que reconocerlo, irme y volver y tenerme que ver la cara a mí otra vez debe ser muy complejo. Pero verle la cara a Dylan tiene que ser 20 veces más complejo. Porque sabes que el bullying que te van a hacer por tonto va a ser absoluto. No te estoy diciendo por ti, no creas que te estamos chalequeando por ti. Tú te fuiste y volviste, pero aquí estás, qué bueno. Te voy a preguntar, ¿qué tanto hiciste? Te perdiste como 2 años, ¿verdad? 2 años y pico. Pero estabas aquí en Venezuela. Ella estuvo en los primeros años, prepandemia, ¿verdad? Prepandemia, vio el call prepandemia, o sea, en la historia antes de Cristo y después de Cristo. De verdad, ella fue fundadora de la campaña Bells, ¿verdad? Tú eres de las mejores veleras de esa época. Estás en Back Office ahorita, ¿verdad? Buenísimo. Pero ¿sabes por qué ella volvió? Porque ella se fue, ella no se fue con ningún tema malo, ella nunca se fue por la puerta de atrás. Fue porque tú te imagino que se te presentó alguna oportunidad o una cosa y siempre, inclusive, yo creo que eventualmente nos pudimos encontrar y nos saludábamos, pero hay gente tan tonta que se van bravos porque le dijeron alguna verdad aquí, y es verdad, hay gente que se va brava porque le dicen las verdades aquí, y somos a veces groseramente honestos, literalmente groseramente honestos, y a veces es un error de uno, ¿no? Decirle a un idiota que es idiota le va a caer mal, aunque sea idiota. Eso es un error de nosotros. Pero ese idiota que se va sigue siendo idiota en otra oportunidad. Cuando lo descubre un año después, dice, coño, era un idiota pero me querían. Porque nosotros somos supremamente románticos. Nosotros queremos, hay gente que aquí es idiota, no aquí en esta sala. Hablo de otra. Pero lo queremos, a pesar de ser idiota. En otros lados no están así. Pero yo siempre invito a la gente, ve, investiga y regresa. Lo que pasa es que la gente no regresa por pena. Mira, hay gente tan orgullosa. Y el orgullo es otra cosa de la que deberíamos hablar. El orgullo es más las cosas que te hace perder que las que te hace ganar. Hay gente que se jacta de ser orgulloso. Los orgullosos tienden a ser pelabolas, tienden a estar pelando bolas, tienden a estar solteros. Soy orgullosísimo. Estás pelando bolas y no tienes novia. Soy orgullosísima. Estás pelando bolas y tienes
Si tienes novio, te estás montando cacho. Seguro. El orgullo no es una virtud. Pero hay gente que se va y creen que teniendo ese orgullo en algún momento van a ser exitosos. A veces lo mejor que tú puedes hacer es entender que tú sabes menos que otras personas y tener la humildad para decir, marico, sé menos ya, enséñame ya. Pero eso también es una muestra muy profunda de madurez. Y bueno, no quiero entrar en el tema de quién tiene más aquí, más de 25 años, levante la mano, más de 25. Ahora levante la mano menos de 25. La mayoría, generación de cristal, aquí se han vuelto mucho más fuertes. Yo creo que ustedes no entran en la generación de cristal, porque llegaron y los fundimos los que ya eran demasiado cristal se fueron. Pero bueno, hoy por hoy lo mismo, hay una especie de tendencia a la susceptibilidad. La gente ahorita es extremadamente susceptible a todo. Y tú también tienes que entender que si tú quieres ser un exitoso operador, supervisor, gerente, coordinador, lo que tú quieras, la sensibilidad y la extrema susceptibilidad no es una ventaja. Porque la vida no es fácil. Y el que te haya dicho eso te está vendiendo algo que no es. La vida es bien difícil, bien compleja para la mayoría. Para los que estamos aquí que hemos tenido que hacer nuestras cosas, si se quiere, desde cero. Y no todos hemos avanzado desde cero, porque también eso es una cosa muy importante de decir, ¿no? Hay ciertas circunstancias que te ayudan, que a veces las tienes tú y no tiene otro. Y tú también es importante, para cerrar, que te preguntes, hagas una lista de cosas que tienes, ventajas que tú tienes como persona, y una lista también tan importante de cosas que no tienes. Eso es importante, saber lo que tienes y con lo que no cuentas, para que no salgas con falsas expectativas. O sea, Alzuru yo creo que Alzuru puede ser un gerente en esta compañía eventualmente. Tiene muchas cosas para hacerlo. Te voy a decir lo que nunca va a hacer Alzuru, y lo digo abiertamente: modelo. Espérate, y el que se lo diga le está mintiendo. No, pero ¿por qué? No tiene cara de modelo. Yo tampoco, por cierto. Yo tampoco. Yo no tengo ni cara ni cuerpo de modelo. Los modelos son altos. Tienen una serie de características y un perfil. Ni tú ni yo lo tenemos. Te tengo esa mala noticia. Tú nunca podrás, por ejemplo, promocionar un champú. Esa es la verdad. ¡Ay, qué bolas! ¿Por qué? Porque eres calvo. Ahora, que eso te quite a ti que vas a ser un tipo exitoso en la vida. Ve a Jeff Bezos. Pero él no se enfocó en su calvicie. Él no dijo, voy a montar una empresa de champú. Él montó Amazon. Porque no es pendejo. Pero hay gente tan huevona que no, yo quiero porque yo puedo hacer todo lo que quiera. Esa es una frase cliché que te puedo decir que es una gran mentira. Tú no puedes hacer todo lo que quieras. Tú tienes ciertas cosas que tienes y otras que no. Y en la vida tú tienes un mazo de cartas que se te entregó. Tú lo que puedes hacer es volverte muy ágil jugando las cartas que te entregaron. Ahora hay gente que le salieron mejores cartas que a otros. Eso es una verdad. Donald Trump. Su papá era millonario. ¿Tú crees que él tenía más posibilidades que tú de ser millonario y que yo? Probablemente. Elon Musk. Hoy por hoy el hombre más millonario del mundo. Sus padres eran millonarios ya. ¿Tú crees que las cartas que le entregaron a él son las mismas que las tuyas? Si tú crees eso, eres un tonto. Eres un ingenuo. ¿No es? Es más, lo digo. Bueno, decir imposible sería llevar... Pero tú tienes una posibilidad infinitesimal. O sea, agarras el cero, coma, 0,0000000000000, métele ahí unos 100 ceros. 1% de que llegue a tener la misma plata que Elon Musk. Por no decir que es imposible. Porque a lo mejor, digamos, nada es imposible, pero hay cosas que simplemente son tan improbables. O sea, es probable, a ver, yo te puedo decir que es muy poco probable que mañana caiga un meteorito en la Tierra. ¿Es imposible? No. Pero bueno, ya lo sabríamos si viene en camino, porque hay una NASA, hay una gente que dirá, oye, saldría noticia, pero que nadie sepa, y que mañana caiga un meteorito en la Tierra, ¿es imposible? No, pero es tan probable como que tú te hagas millonario como Elon Musk.
Es más, yo creo que es más probable que caiga el meteorito. Entonces, eso es una verdad que uno tiene que... Yo mismo me lo digo. O sea, digo, ¿cómo puedo jugar mis cartas a un nivel que no me genere frustración, pero que pueda hacer lo mejor que pueda con lo que me dieron? En la vida, mis padres, el destino, la suerte. Porque yo tuve una suerte de nacer en una familia como la que nací. Eso es suerte. Yo no tengo ningún mérito sobre eso, pero tuve esa suerte. Y bueno, y por eso soy medianamente estable emocionalmente. Y digo medianamente bien entre comillas, ¿no? Porque a veces no. Pero bueno, quiero que entiendas eso. Es una lista, como tarea, es una lista de las cosas que tienes y las cosas que no tienes. Ponlas en un papel, reúnete con alguien que tenga más experiencia que tú y con esto que tengo, ¿qué podría hacer? Y trabaja duro en tu vocecita. Eso te lo digo también. Tu voz interna es determinante para tu éxito o tu fracaso. La voz interna, lo que te vendes a ti mismo. La historia de dolor que te vendes o la historia de éxito. Cuando las cosas en la empresa, y mira que esta empresa tiene 6 años, han ido las cosas muy bien y otras veces han ido muy mal. Y cuando va muy mal, yo siempre recuerdo las historias inspiradoras y digo, voy por buen camino. Porque me está pasando lo que le pasó a... Porque yo no me quiero vender una historia distinta a mí. Me conviene venderme la historia de que en nada el agua está en 99 y va a hervir. A mí me conviene. Mi cerebro funciona mejor de esa forma. Ahora, ¿qué te conviene a ti también? Entonces, tu vocecita, cerremos con 3 puntos y una tarea. Volver a leer el libro La Vocecita o el audiolibro, como a ti te provoca, no hay ningún problema. Lo importante es que vuelvas a refrescar eso. Concientizar lo que te dices todos los días, sobre todo cuando te levantas y cuando te acuestas. Eso es medio cliché, pero es verdad. Porque cuando uno se acuesta es cuando empieza a venderse a uno mismo X o Y ideas. Y una lista de las cosas con las que cuento y de las cosas que carezco. Aquí hay gente que es mucho más simpática que otra. Siempre lo comento. Al suru es difícil que caiga mal. O sea, es un tipo muy sangre liviana, digamos, me parece a mí. Arbenis es un tipo muy sangre liviana. Tiende a caer bien. En general, ¿no? Todo el mundo. A mí me parece que Samuel también, una persona que es como bien agradable. Tiene como un aura muy de paz. Y habemos otros que tenemos que trabajar en eso. Porque caemos mal hasta de espalda. ¿Por qué? No sé, por nuestro tono de voz, por la forma en que decimos las cosas, por la forma en que caminamos inclusive, cómo nos expresamos. Hay gente que... Yo soy uno de ellos. A mí la gente me ve y dice, este es un mamagüevo. Y no le he dado ni la mano todavía. Es mi don. Es mi superpoder. Entonces, los que sean sangre liviana, qué bueno, tienes una ventaja. Los que sean un poquito más antipáticos, tienes que soltar. O sea, ser antipático y que tu grupo te vea como alguien antipático y que no puedas tener una comunicación con ellos no es una opción si tú quieres tener un grupo exitoso. No es una opción. Ve cómo haces. No, es que ve cómo haces, ve un psicólogo, trabaja tus complejos, mucho de ese egocentrismo y esa falsa autoestima es generalmente complejo de inferioridad que quieres tratar de subsanar con eso, con actitudes arrogantes y prepotentes. Entonces, generalmente el que tiene el poder no tiene que estarlo diciendo. El que no lo tiene, por eso es que es tan peligroso a veces darle cuotas de poder a la gente que nunca lo ha tenido, porque se vuelven los peores tiranos. O sea, tú agarras un acomplejado y le das un poquito de poder y se cree el dueño tuyo después. ¿Sí me explico? Versus la gente que siempre ha tenido una vida, si se quiere, buena y que con responsabilidad pueden utilizar el poder que se le confiere para hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, trabajar también mucho en eso. Trabaja mucho en lo que tú crees. Habla mucho con la gente que ya tiene experiencia, que ha tenido éxito, te repito. Porque la gente de éxito hace lo que le conviene y luego hace lo que le gusta. Te conviene a veces estar cerca de los que tenemos el cerebro mucho más lavado.
Verga, pero es que no me caes tan bien, pero te conviene. Hazlo, o sea, porque te conviene, porque al final te va a decir cosas que no te diría el mejor amigo tuyo. De hecho, muchos de nuestros mejores amigos a veces no nos dicen las cosas por educación, pero yo creo que tú tienes que buscarte un buen amigo, yo lo tengo, se llama Guillermo, que te diga las cosas incómodas que tú no quieres escuchar sobre ti mismo. Soy incómoda. Yo me lo busqué, se llama Guillermo. Tiene más edad que yo, ya ha pasado por mucha más experiencia que yo, es suficientemente directo, no tiene pelos en la lengua, es bien incómodo a veces las cosas que me dice, pero muchas de las cosas que me ha dicho tenía razón, porque tiene mucha más experiencia. Yo hubiese preferido escuchar a otro, pero él me decía lo que yo necesitaba verdaderamente escuchar, ¿vale? Bueno, justo una hora, 8:37, justo una hora y un minuto. Que tengan un feliz jueves y les vaya muy bien. Me encantó haber compartido esta escuela de supervisora con ustedes también. Ah, síguenos en Véndamelo.